Pero permíteme comenzar con la siguiente historia. No sé qué tanto estés familiarizado con la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que en el año 1940 las tropas alemanas estaban arrollando Europa Occidental. Francia estaba a punto de ser tomada por los alemanes, lo que significaría que solamente, escúchame bien, solamente Inglaterra quedaría al frente de todos los nazis. Obviamente que esto trajo mucho nerviosismo a los británicos, pues la amenaza era latente de ser invadidos incluso también por los alemanes. Así que un hombre llamado Winston Churchill, un personaje histórico, quien en aquel momento era el ministro de Inglaterra, se paró enfrente del Parlamento británico para levantar los ánimos de una nación decaída y de advertirles que la guerra lo más probable es de que iba a durar un poco más de lo planeado. En su discurso, este varón alentó a estas tropas ingleses a seguir combatiendo y lo hizo de la siguiente manera. Voy a leer simplemente una extracción, una breve extracción de este discurso famoso de este primer ministro. Dice así: seguiremos adelante hasta el final, lucharemos por tierra y por mar, lucharemos con toda nuestra fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste, no nos rendiremos jamás. Las palabras de este varón fortalecieron al pueblo británico para seguir continuando en su lucha en la Segunda Guerra Mundial. Amados, esta historia verídica nos confirma que las palabras que salen de nuestra boca tanto pueden edificar como pueden destruir, pueden animar, pero también pueden desanimar. Así que tener cuidado con tus palabras, que es el título del mensaje de esta tarde, es un asunto de vida o de muerte. Y es lo que Santiago en el capítulo 3, versículos del 1 al 12, nos va a estar enseñando a través de 3 lecciones prácticas. La primera lección es de que todo líder o maestro será juzgado de acuerdo a lo que enseñe. Lo segundo es de que una lengua sin freno es peligrosa. Y finalmente, la doble cara de una lengua perversa. Así que si tienes oportunidad y tu cuerpo te lo permite, te voy a pedir por favor que te pongas de pie junto con un servidor para que juntos podamos leer la Escritura y honrarla. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. La palabra de Dios dice así: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Versículo 5. Así también, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues ¿qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se pueden domar y han sido domados por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios.
de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que en ocasiones no tenemos cuidado con nuestras palabras. Y en esta hora yo te ruego que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de tu siervo, y que la exposición de tu palabra, Señor, traiga convicción a nuestra vida si hay algo que confesar delante de ti. Sé tú, pues, Señor, que cualquier distracción, humana o tecnológica, Señor, no nos prive de la bendición de escuchar, Señor, la Escritura en este momento. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos. Amados, la primera lección que vamos a ver en esta sección que acabamos de leer es que el líder será juzgado por lo que enseña. Anteriormente, el domingo pasado, vimos que Santiago se dedicó a confrontar a aquellas personas que decían tener fe, sin embargo, carecían de buenas obras. Y ahora Santiago va a estar enfocándose en aquellos quienes de alguna u otra manera estaban enseñando la palabra de Dios, eran maestros. Versículo 1 dice así: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán un juicio más severo. La palabra maestro para algunos de nosotros quizás es una palabra muy conocida, pero en el Nuevo Testamento usualmente se utilizaba para hacer referencia a los rabinos. Ahora, los rabinos eran personas de mucha importancia dentro de la misma sociedad judía. Resulta que esto se les tenía tanto respeto que incluso a aquella persona que tenía algún rabino en su comunidad, el respeto era mucho más que a sus propios padres. Así de prestigioso era ser una persona que enseñaba la Escritura. Ahora, estas personas estaban encargadas de predicar o de enseñar la palabra de Dios en las sinagogas. Pero resulta que no solamente los rabinos eran los únicos que explicaban la ley de Dios en las sinagogas, sino que también era de costumbre que cualquier judío respetable dentro de la sociedad o dentro de la comunidad se le daba también la oportunidad de hablar en frente de la congregación. Obviamente que esta clase de oportunidades daba mucho prestigio dentro de la sociedad. Y con esto en mente, Santiago escribe este primer versículo no con el afán de desalentar a aquellas personas que estaban enseñando la Escritura, sino más bien para que la iglesia ejerciera un discernimiento sobre quiénes debían de enseñar. Escúchame bien, la enseñanza, amados, bíblica en ningún momento debe de utilizarse como una plataforma personal, de una promoción personal donde la gente simplemente lo utiliza para que lo vean a él, para que vean lo inteligente o lo hábil que es para hablar. Muchos maestros de la ley en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, enseñaban por motivaciones incorrectas. Algunos de ellos estaban enseñando porque anhelaban tener la admiración de las personas. Otros, como anteriormente lo dije, por el prestigio que daba enseñar. Y finalmente porque había una apariencia de fe piadosa que la gente también quería imitar. Sin embargo, toda esta falsedad o todo este teatro Jesús lo denunció en los evangelios, cuando llamó a estos maestros de la ley como guías de ciegos y expuso su hipocresía porque estas personas religiosas o líderes religiosos simplemente se concentraban en las cosas externas y no en las del corazón.
Así que cuando Santiago advirtió a la iglesia a que no se hagan muchos maestros, o muchos de ustedes no se hagan maestros, el escritor no se refería, a que el creyente debía de entender algo. De que hay una responsabilidad al enseñar la palabra de Dios, así como también debe de haber una seriedad al momento de explicarla. Es una responsabilidad el enseñar la palabra de Dios, porque aquel que está exponiendo tanto en la predicación como también al momento de enseñar, sean niños o sean jóvenes, te conviertes en un mensajero de parte de Dios. La enseñanza debe de ser seria, amados, porque así como una mala decisión médica afecta a un paciente por mucho tiempo, una exposición de la Escritura que se enseña a la ligera afecta nuestro entendimiento de quién es Dios. Así que permíteme hacerte esta pregunta. Aquellos hermanos que están enseñando en nuestra iglesia, o aquellos hermanos que en algún momento en iglesias previas o quizás en diferentes oportunidades has estado enseñando. Y la pregunta es, ¿te estás preparando responsablemente? ¿O te escondes bajo la excusa, son niños, los niños no entienden, o son jóvenes? O quizás estés enseñándole a personas más grandes de tu edad y digas, bueno, no van a notar de mi falta de preparación. Pero amado, toda esta advertencia de la cual Santiago viene hablando en el versículo 1 de este capítulo 3, tiene un porqué. Y el porqué se encuentra en la segunda parte de este versículo, el cual dice, recibiremos un juicio más severo. ¿Quiénes van a recibir un juicio más severo? Bueno, aquellos que están predicando o enseñan la palabra de Dios. Y alguien podría decir, bueno, pastor, pero ¿qué acaso el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dijo que ya no hay condenación para aquellos quienes están en Cristo? E incluso más adelante dijo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y volvemos a la pregunta anterior del domingo pasado. Entonces, Santiago está contradiciendo al apóstol Pablo porque nos está advirtiendo de un juicio, pero nosotros, aquellos quienes hemos sido salvados o hemos sido limpiados de toda maldad, ya no hay condenación alguna. Amados, lo que Santiago está advirtiendo es para aquellas personas que fingen ser cristianas, ya han utilizado la Escritura para lucrar con ella, ya sea por fama, por dinero o por poder. A la luz de la Escritura nos dice que los falsos maestros van a ser juzgados de una manera mucho más severa, porque con sus palabras, con sus enseñanzas, con la influencia que tienen sobre las personas, están engañando a muchos. Y muchas de esas personas se están llevando una idea errónea de quién es Dios. Y estos falsos maestros, estos hombres con lobos, con piel de oveja, recibirán finalmente una condenación eterna mayor. Porque están exponiendo a la gente con mentiras. Están engañando a la gente con mentiras. Por otro lado, hermanos, esta advertencia también va dirigida hacia aquellos creyentes que somos maestros, que exponemos la palabra de Dios regularmente o ocasionalmente. Este juicio del cual Santiago está hablando no es un juicio para condenación, porque indudablemente el apóstol Pablo nos dice que aquellos quienes hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ya no hay condenación, hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Pero a la luz de la Escritura, sí podemos decir que este juicio del cual Santiago nos está hablando, tiene que ver con la pérdida de recompensas en la eternidad.
como lo indica 1 Corintios capítulo 3, versículos del 3 al 15, donde dice que nuestras obras se van a poner en balanza y Dios va a premiar de acuerdo a lo que le entreguemos. Donde también en el libro de Hebreos se nos dice que Dios ama a los que disciplina, Dios los ama. Y en algunos casos, algunas otras personas, el juicio será de que van a tener que ser removidos de su puesto de enseñanza por la falta de carácter, porque a lo mejor se descubrió algún pecado en la vida de aquella persona de tal manera que ya no tiene el poder o la autoridad moral para hablar de cierto tema. Eso es lo que Santiago nos advierte. Aquellos quienes exponemos la palabra de Dios regularmente. Iglesia, si alguno de los que están aquí sienten que el Señor los está llamando a enseñar, amado, tómate con debida seriedad esta advertencia que Santiago nos está diciendo. Porque es una realidad. Y quizás algunos de ustedes digan, bueno, yo no tengo problemas porque para empezar ni enseño y no me gusta hablar en público, y quizás diga, bueno, este mensaje no es para mí. Bueno, no te preocupes, porque ahora Santiago se va a dirigir hacia toda la congregación. Versículo 2 dice así, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y esto nos lleva a nuestra segunda lección, la cual es que la lengua sin freno es un peligro constante. La humildad de Santiago sale a relucir una vez más en esta carta, cuando dice lo siguiente en la primera frase del versículo 2, dice, porque todos fallamos de muchas maneras. El autor de esta epístola estaba reconociendo que él también fallaba al momento de hablar. Así que si aquella persona, llamado Santiago, quien fue el medio hermano de Jesús, quien lo vio crecer durante 33 años, quien tuvo el privilegio seguramente de ver algunos milagros del Señor Jesucristo y de también ser testigo de la resurrección, está siendo honesto de que él también falla con sus palabras, amado hermano, nos obliga a ti y a mí a hacernos un examen de conciencia brutal y de reconocer que finalmente también tú y yo fallamos al momento de abrir nuestra boca. Cuando Santiago dice en el versículo 2, el hombre perfecto, amado, no se refiere a un hombre que nunca erra con sus palabras. Este término más bien se refiere a un hombre maduro espiritualmente hablando. Esta misma idea de hombre perfecto o de hombre maduro en la fe se repite al inicio de la carta de Santiago. En el capítulo 1, versículo 2 al 4, el escritor nos dice que las pruebas nos van a ir perfeccionando. En otras palabras, las pruebas nos ayudan a madurar en nuestra fe. Entonces está bien decir que un hombre que es espiritualmente maduro tiene cuidado con sus palabras. Un hombre que es maduro en la fe, un hombre o una mujer que son maduros en la fe, tienen cuidado con lo que dicen. Porque aquel que puede refrenar su lengua, la cual puede ser un instrumento de pecado con mucha facilidad, puede controlar todo lo demás. Y para ilustrar esto, Santiago va a utilizar dos ejemplos en el versículo 3 y 4 para demostrar el poder de la lengua. El primer ejemplo de Santiago es acerca sobre el freno que se le pone en la boca de los caballos. Hermanos, me puse a investigar lo siguiente y resulta que un caballo de carreras llega a pesar alrededor de 450 kilos. Es una bestia de músculo y de velocidad este animal. Mientras, por otra parte, el freno, que obviamente a comparación del animal es muy pequeño, solamente pesa 400 gramos. 400 gramos
contra 450 kilos. No es absolutamente nada. Pero si esto no lo trae el caballo, amados, es muy peligroso para el jinete. Porque aun cuando este animal está domado y domesticado y entrenado, al momento de salir corriendo simplemente corre sin control y sin dirección. En el segundo ejemplo que Santiago nos pone es la idea se repite prácticamente. Un timón pequeño controla una gran nave, un gran barco. Y este es exactamente el punto de Santiago, que la lengua, hermanos, escúchame bien, la lengua tiene el poder para dirigir nuestra vida. Aquella persona que no sabe controlar sus palabras es una persona que constantemente se mete en problemas. Es una persona que constantemente está en líos. Aquellos quienes tienen la oportunidad de trabajar donde trabajos con más de una sola persona, saben de lo que estoy hablando. Siempre va a haber alguna persona en tu trabajo donde decimos, metió la pata. No debió de haber dicho eso. La manera en cómo lo dijo no fue la mejor. Se malentendió, pero ya lo dijo y simplemente agrandó más el problema. No por nada, hermanos, fíjate cómo dice Proverbios acerca de estas personas. Capítulo 18, versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente dice, con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos. Y finalmente dice algo que me llamó mucho la atención. Van en busca de una paliza. Porque eso es lo que pasa, amados, cuando tú y yo no controlamos nuestra lengua. Vamos en busca de una paliza. Quizás no sea de una manera literal, pero sí definitivamente nos encontramos con muchos problemas cuando no somos cuidadosos con nuestras palabras. Una vez que Santiago nos presenta el poder de la lengua para dirigir nuestra vida, ahora se va a enfocar en presentarnos lo destructivo que puede ser. Una lengua que está descontrolada. Para que el lector pueda entender los efectos, hermanos, destructivos o el alcance que tiene de las personas que hablan con insensatez. Y en esta ocasión, Santiago utiliza una imagen que muchos de nosotros tristemente hemos llegado a ver, la imagen de un incendio forestal. Parte del versículo 5 y 6 dice así, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego en un mundo de iniquidad. A lo largo de la historia de la humanidad, todo incendio, sea forestal o en la ciudad, empezó con algo pequeño. Nada empezó gigante. Todo empezó con haber dejado simplemente un cigarro no apagado, quizás que no se cerró bien la estufa de gas, pero todo empezó con algo pequeño. Escúchame bien, toda difamación, todo chisme, toda palabra odiosa empezaron con un pequeño comentario desatinado. Hermanos, muchos de nosotros oramos constantemente por la salud, para que Dios nos provea trabajo, por la provisión, por nuestros hijos, por la paz. Pero permíteme preguntarte, ¿qué tan seguido oras para que Dios guarde tus labios de hablar palabras engañosas e hirientes a los demás? Es probable que no muy seguido. Pero esto debe ser una petición constante en nuestra vida porque constantemente hablamos, hermanos. Creo que no hay ni un solo día donde permanezcamos en silencio y algunos de nosotros, incluyéndome a mí, batallamos más porque hablamos mucho. Y esto debe ser una oración constante en nuestra vida, que Dios guarde nuestras palabras. Que al momento de abrir nuestros labios y de articular las oraciones, sean de bendición y no de destrucción para nuestro prójimo.
La frase en el versículo 6 nos debe llevar a reflexionar. Porque una lengua no controlada, Santiago dice así, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Lo que Santiago, hermanos, nos está diciendo que la lengua que no está domada no solo es poderosa y destructiva, sino que también incluso es diabólica. No estamos hablando de una situación de posesión demoníaca hacia los creyentes, pero lo que sí está hablando Santiago es de que el creyente que no controla su lengua, amados, puede llegar a ser un instrumento de Satanás para destrucción y división. Si hasta este momento de la exposición de la Escritura te ha dejado quizás boquiabierta o sorprendido con los comentarios de Santiago sobre la lengua negligente, bueno, el versículo 8 te va a sorprender de nuevo. Pues el escritor informa que nuestra lengua es indomable. Versículo 8 dice así, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Mientras que en el versículo 7 nos dice que el ser humano ha tenido la capacidad de domar algunas bestias salvajes, incluso otras a domesticarlas. No sé cuántos de ustedes tengan algún animalito ahí en su casa, algunos de ustedes tienen quizás más de uno, pero la Escritura nos dice, hermanos, que a pesar de todas estas hazañas del hombre, nunca ha podido domesticar o controlar las palabras que salen de su boca. Y esta situación o este pecado de hablar cosas negligentes o necias no solamente es un mal que acongeje a los no creyentes, aún nosotros, los que somos hijos de Dios, estamos propensos a fallar, a dejar de que nuestra lengua hable cosas pecaminosas en contra de nuestro prójimo. Porque cuando una lengua no está dominada por el poder del Espíritu Santo, nuestras palabras, hermanos, destruyen nuestras familias, dividen a nuestra iglesia y corrompen sociedades. Incluso el mismo rey David, un hombre de guerra experimentado, quien había luchado en varias batallas y quienes incluso se había enfrentado a enemigos feroces, reconoció, amados, que el ataque más peligroso de su adversario no era la espada afilada o la estrategia militar, sino que eran sus palabras. En el Salmo capítulo 64, versículos del 1 al 5, David confiesa esta situación a nuestro Dios. Dice así: escucha mi voz, oh Dios, en mi queja. Guarda mi vida del terror del enemigo. Escóndeme de los planes secretos de los malhechores, del asalto de los obradores de iniquidad, que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como flechas, para herir en oculto al íntegro. Lo hieren repentinamente y no temen, se aferran en propósitos malignos, hablan tender trampas en secreto y dicen: ¿quién las verá? Hermanos, si no tenemos cuidado, nuestras palabras pueden ser instrumentos bélicos en contra de nuestro prójimo. Y esto nos debe de llevar a pensar en estas últimas semanas, en estos últimos días. No sé si te habías dado cuenta, pero hoy lo investigué y si no me pueden corregir, pero hoy es el día 60 del 2026. En estos últimos 60 días, amados, ¿tus palabras han edificado o destruido? ¿Han bendecido o maldecido? Hermanos, si hiciéramos una balanza, ¿dónde quedaría o dónde peso habría más? ¿En las cosas buenas que estamos hablando
o en aquellas cosas que terminan por desanimar a las personas que están a nuestro alrededor. Una vez que el escritor expone el peligro que hay de una lengua no dominada, ahora nos lleva a la tercera lección, la cual es la doble cara de una lengua perversa. Así como la serpiente o la lengua de la serpiente se divide en dos, así también nuestra lengua, hermanos, en ocasiones se parte en dos simbólicamente. Que quizás algunos de ustedes ya se empiecen a agarrar la lengua, ¿no? Y decir, ay, la tengo dividida en dos. No la tenemos dividida. Esto es simbólicamente. Porque Santiago nos está diciendo que con estos mismos labios adoramos a Dios, pero también maldecimos a nuestro prójimo. Versículos 9 y 10 dice así: con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, Santiago de nuevo vuelve a crear esta tensión mientras que tú y yo lo estamos leyendo. Porque su intención es de que tanto tú y como yo podamos ver la doble cara de una lengua perversa. Porque hoy domingo muchos de nosotros estamos cantando y glorificando el nombre de Dios, diciendo lo inigualable que es Él, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Y después cantamos otra canción donde reconocemos que Él es el único que sostiene nuestra fe y que le agradecemos porque Él sufrió y murió por nosotros. Sin embargo, al día siguiente, los que estamos casados nos dirigimos a nuestra esposa y le decimos con un tono sarcástico: ¿parece que soy el único que se preocupa por las finanzas? ¿Puedes dejar de gastar? O aquellas que son madres con un tono medio frustrante se dirigen a uno de sus hijos y le dicen: ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Hermanos, frases como estas y seguramente otras que hemos dicho tú y yo comprueban el punto de Santiago. La facilidad con la que tú y yo podemos adorar a Dios y decirle lo mucho que le amamos, y minutos después estamos destruyendo la vida de nuestro prójimo, de aquel que fue creado a la imagen de Dios. Amados, esta imagen que ha sido sellada o implantada en cada una de las personas es una imagen que ha sido obviamente distorsionada por el pecado, pero aún así sigue estando plantada en cada una de ellas. Sin importar que sean creyentes o incrédulos, la imagen de Dios está sobre de ellas y se manifiesta cuando ponemos a prueba nuestra conciencia, cuando utilizamos nuestra inteligencia, la voluntad, las decisiones morales y mostramos nuestras emociones. Es la manera en cómo la imagen de Dios se manifiesta en la vida de cada ser humano. Así que sin importar de que la persona tenga alguna deficiencia física, sea rico o sea pobre o hable cualquier otro idioma, amado, esa persona debe ser respetada por ti y por mí. Porque es un reflejo de la imagen de Dios. Y el deshonrar a cualquier persona con nuestras palabras, escúchame bien, es una afrenta en contra de aquel que lo creó. Es una ofensa contra Dios mismo. Porque Dios creó a esa persona que con tus palabras has herido. Para demostrar la gravedad de las palabras hirientes, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo lo siguiente, y comparó al asesino como al hombre con una lengua insensata,
los puso igual de culpables delante de Dios, tanto al asesino como a aquel que quita la vida con sus palabras. Si estos no se arrepienten, ambos merecen el fuego eterno. Por eso Santiago, hermanos, en la segunda parte del versículo 10, con esta frase dice: hermanos míos, esto no debe de ser así. Y me lo puedo imaginar con una preocupación y con una carga como de un buen pastor hacia creyentes que estaban fallando en su forma de hablar. De personas que estaban tomando con ligereza las palabras que salían de sus labios. Porque la vida de un creyente, escúchame bien, la vida de un creyente no se puede caracterizar por una lengua inestable, que por ocasiones alaba a Dios y momentos después está maldiciendo y destruyendo la vida de sus hermanos. Si somos sinceros, hermanos, Santiago ha dejado la vara muy alta, el estándar muy alta acerca de cómo debemos de conducirnos con nuestras palabras, al punto de que parece inaccesible el llegar a cumplirlas, porque, escúchame bien, ¿quién de nosotros puede dominar su lengua durante toda la vida? Nadie. Me atrevería a decir que incluso ni siquiera en un solo día podemos dominar nuestra lengua. Pero antes de que perdamos cualquier esperanza y se nos venga a nuestra mente las incontables situaciones donde hemos herido a las personas, donde hemos utilizado nuestras palabras para pisotear a los demás, el apóstol Pablo nos entiende y al mismo tiempo nos trae esperanza cuando escribió esto en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 24 y 27 y 25. Dice así: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amados, el único que te puede liberar, el único que te puede ayudar a tener control de tus palabras es el Señor Jesús. No hay nadie más. No es una situación de un comportamiento moral, no, sino es una situación de obediencia, de someternos a Jesús. Y de saber que cuando fallemos, porque lo iremos a hacer el día de mañana, podemos tener esa completa convicción y tranquilidad que cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios y nos arrepentimos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En estos últimos dos versículos que Santiago va a poner en el 11 y en el 12, los utiliza para comprobar que ni siquiera en la creación de Dios, las cosas que Él ha creado son capaces de reproducir algo contrario a su naturaleza. En otras palabras, hermanos, la vaca te va a dar leche. No esperes algo más. La gallina te va a dar huevos. No podemos esperar algo más diferente. Y creo que Santiago utiliza algo más o menos como lo que acabo de decir, versículo 11 y 12, dice: ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Iglesia, si tu corazón ha sido regenerado, solo puede producir frutos agradables a Dios. Eso es lo natural de un hijo de Dios. Aquella persona que ha nacido de nuevo, escúchame bien, no solamente nuestras acciones deben de ser una ofrenda agradable a nuestro Dios, sino también
las palabras que salen de nuestros labios. Permíteme reflexionar de la siguiente manera. El poder de la resurrección no solo te ha dado una nueva vida, sino también ha limpiado tus labios de la inmundicia, para que ahora con ellos adores al que te salvó y prediques de aquel que transforma corazones. Así que, mi amado hermano, pregúntate lo siguiente: ¿Dios se siente complacido con cada palabra que sale de tu boca? Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti en esta hora, reconociendo, Señor, que a esta pregunta final, si tú te sientes gozoso o alegre por cada palabra que han salido de mis labios, Señor, es difícil responderla con un sí, con mucha seguridad. Porque honestamente, Señor, ha habido momentos donde mis labios, Señor, han destruido, han dividido, han desanimado a mi prójimo. Y yo te ruego, Señor, en esta hora, que tú nos perdones, porque al igual como Santiago dijo, todos hemos caído, todos hemos fallado. Y yo te ruego, mi Dios, que con esto en mente y con un corazón, Señor, contrito y humillado, podamos, Señor, reconocer nuestra falta delante de ti. Y yo te ruego, Señor, que lo que resta de este año, al empezar este nuevo mes, esta nueva semana, ayúdanos, Señor, a estar consciente de nuestras palabras. Ayúdanos, Padre, a pensar antes de hablar. Y que, Señor, aun cuando la situación se torne difícil o tensa, aún en esos momentos, nuestros labios, Señor, puedan hallarse aprobados delante de ti. Que las personas que estén a nuestro alrededor puedan testificar, Señor, que nuestras palabras son diferentes. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.